Bonjour à tous, buenos días, monsieur l'ambassadeur, bonjour, bienvenue à l'Université du Rosario. En nombre de nuestro decano, Julio Londoño, de nuestra vicedecana, Francesca Ramos, le deseamos la bienvenida a la Universidad del Rosario. Es para nosotros un honor tenerlo acá para hablarnos de un tema muy complejo, muy poco conocido de pronto en Colombia, para hablar de África en el marco de esta clase de la profesora Clara Inés Chávez. Muchas gracias por acompañarnos. La relación de Francia con África se presta, vista desde Colombia, muchas simplificaciones, a veces caricaturas, entonces es para nosotros importante escuchar su visión y su opinión al respecto. Vamos ya en los 70 años de relaciones entre Francia y los estados independientes de África, muchos de los cuales fueron antiguas colonias de Francia. Una relación que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, desde la época de la llamada France-Afrique, muy criticada del siglo pasado, hacia una relación hoy día muchísimo más autónoma y diversa para las repúblicas de África, y una transición que en este marco no ha sido fácil y que ha sido marcado por rupturas duras recientemente, por ejemplo con Burkina Faso, con Mali, con Níger, y tensiones con países que habitualmente estaban muy cercanos a Francia, con Chad, con Senegal en particular. Nos va a hablar de todo esto. Visto desde Colombia, África es un continente lejano, poco conocido, a veces bastante ajeno a las prioridades de nuestra diplomacia. Eso poco a poco está cambiando. La visita de la otra Francia, de nuestra vicepresidenta Francia Márquez a África recientemente, muestra el interés de Colombia para consolidar las relaciones con muchos países de África, en un contexto en que este continente está el interés de muchos de los grandes actores del sistema internacional, de Estados Unidos, por supuesto de Europa, de Rusia, de China, pero también de otros países, de Israel, de Turquía, de los Emiratos Árabes, de la India, de Brasil, que están tejiendo sus redes en África. Entonces, en este contexto, pues es importante conocer mejor todo lo que pasa en África, y para eso, entonces, es muy importante recibirlo, embajador, en este día. Entonces, otra vez, muchísimas gracias y le dejo la palabra. Ella, bueno, la profesora, entonces, Clara Inés Chávez. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Excelentísimo señor embajador de Francia en Colombia, distinguidos colegas estudiantes y asistentes, para mí en particular es un gran honor darle la bienvenida a esta charla dentro del marco de nuestra cátedra sobre África subsahariana. Y hoy, queridos estudiantes, contamos con la presencia del embajador de Francia en Colombia y le agradezco profundamente que haya aceptado la invitación. Y de igual manera reciba un saludo cordial de las directivas de la señora rectora y el señor decano Julio Londoño Paredes. Antes de cederle la palabra, señor embajador, compartiré una breve lectura de su trayectoria.
que nos permitirá conocer más sobre su notable experiencia diplomática y su relación con los temas que hoy nos convocan. El tema de esta conferencia, como todos lo conocen, es el rol de Colombia y Francia para integrar más a África en el mundo multilateral. Es de particular relevancia para nuestra clase de África subsahariana. No solo es una región clave en la geopolítica global, sino que también tenemos profundos lazos históricos y culturales con Colombia. Nuestro país es el hogar de una rica herencia africana visible en nuestra música, en nuestra gastronomía y sobre todo en la identidad de millones de colombianos descendientes de la diáspora africana. Y de igual manera tenemos una historia común con Francia, también cultural desde hace siglos. En este contexto, tanto Francia como Colombia tienen roles estratégicos que desempeñar. Francia con su historia y sus relaciones diplomáticas en el continente africano, y Colombia, que ha comenzado a fortalecer sus vínculos con el África en los últimos años. De esta forma, pueden contribuir a una mayor integración del continente con las dinámicas multiculturales. Señor embajador, estamos seguros de que su experiencia y visión nos enriquecerá y facilitará nuestro entendimiento, sobre todo en estos desafíos y oportunidades. Tras la lectura de su trayectoria, le cederé la palabra con gran interés para escuchar su perspectiva. Su Excelencia el embajador Sylvain Ité, embajador de Colombia en la República de Colombia, de Francia en la República de Colombia, es nacido en Bamako. Sylvain Ité creció en varios países africanos hasta los 6 años. Luego vivió en varios países europeos, entre ellos Alemania, donde comenzó su carrera profesional en el gobierno militar francés en Berlín en 1985. Antiguo alumno del Instituto Regional de Administración de Lille y diplomado en Administración Pública. Sylvain Ité ha trabajado principalmente en América Latina y África desde 1989. Adquiriendo un profundo conocimiento de estos continentes y haciendo un seguimiento de su desarrollo a lo largo de 3 décadas. Su carrera ha estado marcada por varias estancias en gabinetes ministeriales. Fue consejero técnico en el gabinete del ministro de Defensa, jefe de gabinete del ministro de Cooperación y de la Francofonía, director del gabinete de la ministra delegada encargada de los franceses en el extranjero, director general de Francia en Cooperación Internacional y luego cónsul general en Sao Paulo. Fue nombrado embajador de Francia en Uruguay y luego en Angola de 2016 al 2020. Sylvain Ité ha comprometido especialmente se ha comprometido con la aplicación de políticas de desarrollo y cooperación en los ámbitos de la educación, la cultura, la agricultura y la enseñanza superior. En el año 2020 fue nombrado embajador enviado especial para la diplomacia pública en África por el Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores, en un contexto de recomposición de las relaciones entre África y Francia y de preparación de la cumbre África-Francia que se celebró en Montpellier en octubre del año 2021. En septiembre del año 2022 instaló en Niamey como embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de Níger, cargo que desempeñó hasta el año del 2024. Es embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia desde el año 2024 en el mes de agosto. El señor Ité es coronel de la Reserva Ciudadana y fue condecorado con la Orden Nacional de la Legión de Honor Caballero, de la Orden Nacional del Mérito Caballero, en Medalla de Honor de Asuntos Exteriores, Bronce Líbano 2006 y Oro Níger
de la Orden de Isabel la Católica de España oficial. Recibamos entonces al señor embajador con un fuerte aplauso y de nuevo muy sincero agradecimiento por su participación y estar en este claustro. Por favor. Hola, buenos días a todos. Para mí es realmente un gran placer poder estar con ustedes y le ha presentado mi visión de la realidad de la política francesa en África, pero también hablar del proceso y sobre todo de las perspectivas de cooperación que podría existir entre África, América Latina y Europa, particularmente, naturalmente, Francia y Colombia. Mi idea de no hacer un gran discurso durante una hora, prefiero después pasar un tiempo con ustedes para compartir y dialogar. Pero algunos elementos sobre, en primer lugar, la relación entre Francia y América Latina. Tenemos una historia muy antigua entre Francia y este continente. La casi totalidad de las independencias de los países latinoamericanos se hizo al inicio del siglo XIX, con una influencia de la Revolución Francesa importante. El papel de Napoleón en esta época en Europa tuvo una influencia naturalmente muy fuerte sobre el continente latinoamericano, que sea con la España y Portugal, que fue un momento fuerte. Las influencias también, y no se sabe mucho, pero la influencia también de la francmasonería francesa en este continente fue un elemento fundamental para plantear también los principios de libertad, de democracia, de principios democráticos que realmente se expandió en todo el continente. Y todo esto para decir que esta relación entre Francia y Colombia Francia y América Latina es una historia que tiene más de 200 años. Por ejemplo, Francia fue el primer país también a reconocer la independencia de Colombia en 1826, con una presencia de un primer cónsul en Cartagena en esta época. Después, la historia de nuestras relaciones, una historia de política y naturalmente cultural muy fuerte. Hasta ahora, y naturalmente ustedes son muy jóvenes y no se recuerdan de esta visita, pero por ejemplo, Charles de Gaulle, el presidente francés, hizo una visita en América Latina en 1963 de 3 semanas. Hoy sería imposible ver a un presidente viajar durante 3 semanas, pero hizo y visitó todos los países de América, casi todos los países de América Latina en esta época. Y fue un momento que continúa hoy, 60 años después, más de 60 años después, a ser un momento fuerte, una relación entre los dos continentes, Francia y el continente latinoamericano. Y el discurso de Gaulle en esta época no era solo un discurso cultural, era también la voluntad de demostrar que Francia en esta época, como hoy también, había la voluntad de estar una potencia de equilibrio, una potencia que no sea totalmente alineada en esta época al bloque soviético o también al bloque americano, mismo si todo el mundo consideraba naturalmente que Francia era un aliado, un socio, un aliado de Estados Unidos y del Occidente, pero se quería realmente, en una época donde la presencia americana en el continente era la influencia era muy fuerte, mostrar también que había otros caminos
de desarrollo estratégico para Latinoamérica y Francia hacía parte de esta posibilidad de otro camino. La relación económica también es muy fuerte. Por ejemplo, solo un ejemplo, aquí en Colombia son más de 300 empresas francesas presentes en Colombia. Hay pocas personas que saben que las empresas francesas son el primero empleador privado extranjero del país, con más de 120.000 empleados directos en el país. Son en inversiones financieras, no somos Francia nuestra primera, pero en inversiones concretas y inversiones humanas, Francia es el primer empleador extranjero del país. Solo para mostrar la realidad de nuestra relación. El segundo punto es la relación entre África, América Latina y particularmente Colombia. La profesora ha dicho, tenemos Colombia y América Latina tiene esta voluntad de reforzar sus lazos con el continente africano, pero empezaré a decir que estamos siempre hablando de África como si era un continente, como si era solo un país, pero en realidad África son 54 países, 54. Y entre un senegalés, un etiopiano, un sudafricano, un angolano, un camerunés, son diferentes como un colombiano es diferente de un uruguayo o de un brasileño u otro. Y como en Francia, en Europa, un francés es diferente de un dinamarqués, un inglés o de un italiano. Entonces hay que bien pensar que 50 países son 50 culturas, 50 historias, 50 pueblos diferentes en este continente. Tenemos la historia actualmente de la colonización europea, francesa, alemana, italiana, español, portuguesa, inglesa, pero son más o menos 54 países y cada tiene su propia historia, su propia identidad y su propia también realidad socioeconómica y política. Cuando Colombia y América Latina tienen esta voluntad de aproximarse del continente africano, me parece naturalmente una excelente cosa. Ustedes recordó que hay 10% de la población colombiana que es afrodescendiente, como es el segundo país después de Brasil a contar un porcentaje tan importante de afrodescendientes, afrocolombianos. Pero hay bien que pensar también y recordarse que los descendientes africanos de Colombia, como de Brasil, como de los Estados Unidos, son hoy, en primer lugar, colombianos, brasileños, cubanos, americanos. Se pasó 200, 300 años entre el momento de la llegada de esta población en esclavitud en el continente y hoy. Y hay bien que pensar que fuera de la música, de los elementos culturales que se puede pensar que aproximan las dos culturas, son profundamente diferentes. El africano de hoy es diferente del africano de 300 años atrás, y el colombiano o el brasileño no es porque tiene la piel negra, que es también un africano. Hay que realmente se recordar de este punto esencial, si no, podría equivocarse totalmente sobre la posibilidad y la realidad de una construcción de cooperación entre ambos continentes eficiente. Los brasileños hicieron este error de una cierta manera durante el primero mandato de Lula.
el gobierno brasileño de la época había realmente esta idea, con una población muy importante de origen africana, de estrechar los lazos entre África y Brasil. Abrió no sé cuánto, 20 embajadas de Brasil en África y empezaron realmente proyectos de cooperación con los países africanos. Y el resultado fue en realidad no a la altura de las ambiciones, porque en realidad el Brasil no conoce la África, no conoce la África de hoy. Y Colombia tiene esta ambición de tener relaciones estrechas con África, es una cosa muy positiva, pero me parece importante más una vez que sea bien en la cabeza de todos que hablamos de un continente que evolucionó también de manera importante y que los colombianos de origen africano no son africanos, son descendientes de africanos como hay los franceses de Quebec, que son de Canadá, que son descendientes de franceses, pero que no son más franceses. Hablan francés, son de origen francés, pero 300 después son en primer lugar norteamericanos y canadienses. Como los brasileños de origen portugueses no son portugueses, como los colombianos de origen español no son más españoles. Entonces la realidad me parece fundamental tener esto en su pensamiento. Pero Francia y África, como el señor lo dijo, tenemos una historia que tiene más que de 100 años en realidad. Todos estos países están independientes ahora hace más de 60 años, porque las independencias de las colonias francesas de África empezaron más o menos en 58, la primera con la Guinea-Conakry en 58, y se terminaron en la realidad con les Comores, las islas de Comores y el territorio de Djibouti en los años 74-75. Entonces, esta periodo de descolonización se demoró más o menos 20 años, 15 años, 20 años. La historia de la presencia de Francia en África no es una historia que empieza con la periodo colonizadora del final del siglo XIX. Hay que saber que la primera implantación francesa en África es en Senegal, en la región de Saint-Louis du Senegal, que es una presencia del siglo XVII. La primera implantación francesa es del siglo XVII en África. Y, naturalmente, una gran parte de África, en realidad, fue descubierta y colonizada por los portugueses. Todas las costas de África son principalmente descubiertas entre el siglo XV y el siglo XVI por los portugueses. Tenemos una historia colonizadora y la imagen también que se puede hacer es, bueno, Francia es un país que colonizó, es un país imperialista, etc. Es una parte de la realidad. Decir el contrario sería una presentación totalmente errada de la realidad de la historia. Pero también en la realidad todas las potencias del mundo a un momento de su historia vivieron y fueron colonizadoras, todos los grandes países, y somos todos en realidad el resultado también de una periodo de colonización, que sea una colonización interna o una colonización externa, porque hubo colonización externa, un país que coloniza un otro territorio, pero hay también procesos de colonización interna. Entonces son una mayoría, una población que decide en realidad
de colonizar su propio territorio y su propia población u otras poblaciones del país. El ejemplo clásico son los americanos. Los Estados Unidos se construyeron sobre en primer lugar, una colonización británica en los siglos XVI, XVII, hasta la independencia de América. Y después es un proceso de colonización de todo el territorio americano, pero los americanos de la costa este hasta la costa oeste, sobre las poblaciones que vivían los indianos, etcétera, que eran los primeros habitantes del continente. El continente latinoamericano es la misma cosa. Entonces, la vida de nuestra historia humana, desde el inicio de la historia humana, es una historia de colonización. De toda forma, todos fueron colonizadores a un momento de su historia, de una manera o de una otra. Ahora vivimos en realidad desde, diría, 25 años, una evolución fundamental de la relación entre África y Francia. En primer lugar, hay que saber que entre las independencias en los años 60 y, digamos, la queda del muro de Berlín, los 30 años de esta periodo, Francia había y tenía un papel pues, que era, en realidad, contener y defender el sur del hemisferio contra la progresión soviética. Era una función que todo el mundo lo reconocía como importante, que era realmente. Después podemos discutir ¿cómo decir? Bien fondé, je crois que bien fondé. Pero era una función y un papel que todo el mundo consideraba como esencial, de luchar contra la presencia y la influencia soviética en África y en el sur de África. A partir de los años 90, cuando la Unión Soviética desapareció, y sin duda Francia, como otros países, de Francia en particular, no hizo su revolución intelectual para ver que las cosas y que los comportamientos debían cambiar y debían modificarse. Pero yo pues realmente puedo decirle, empecé mi carrera con la señora dijo. En África, en realidad, bueno, nací en África, etcétera, pero fue ministro consejero en Camerún en 2000, embajador en Angola, embajador en Níger y varias opciones trabajé sobre las relaciones entre Francia y África. Y puedo decir que en los últimos 25 años la reflexión y la evolución de esta relación fue una realidad. Después vivimos momentos muy complicados, también por las influencias de la Rusia de hoy. Y podría hablar bien de este punto, que dijo que era embajador en Níger, mi última función. Y yo vi de manera bien concreta, de manera bien evidente, cómo se hacía la influencia y podríamos decir más que la influencia. La estrategia de influencia de Rusia y de China en esta región, en este continente. Y el objetivo principal de esta época, y ahora todavía, era realmente atacarse a Francia en prioridad. ¿Y por qué atacarse a Francia en prioridad? Porque a pesar de todos los defectos que podemos encontrar sobre el comportamiento de Francia, Francia es el país que conoce por su historia el mejor África en realidad. Y hay también que no olvidar que más del 10%, más que aquí, de la población francesa es de origen africano.
hoy la realidad de nuestra sociedad francesa es una sociedad desde hace mucho tiempo multicultural, pero la presencia de África subsahariana como de África del norte representa en realidad los dos más de 10%. Podríamos pensar que son en realidad entre 10 y 15% de la población francesa que es de origen africano. Entonces, los lazos que existen entre, por ejemplo, el Mali, donde nací, que hoy es un país dirigido por los militares, una junta como en Bamako como en Niger o Ouagadougou. En realidad, el gobierno de Mali pasa una gran parte de su tiempo a criticar las acciones de Francia, pero 800.000 Mali viven en Francia. 800.000 maliens de origen de Mali, que sobre los 800.000 son más o menos 300.000 que tienen la nacionalidad francesa, que son franceses. Pero de origen malí son más de 800.000. Entonces, la realidad de los lazos entre el continente africano día a día como, y con Francia son lazos familiares, son lazos de historia, son lazos de familia, etc. Entonces, esos lazos son ahora totalmente interconectados entre los dos continentes y principalmente entre Francia y África. Y no puede ser destruir de un día para otro. Ahora, para hablar y pensar un poco en el futuro, me parece importante decir que tenemos diferentes caminos, diferentes pistas de colaboración y de cooperación que podríamos hacer entre América Latina y África y Francia, y particularmente entre Colombia, Francia y algunos países de África. En primero, en el sector de la seguridad y defensa. ¿Por qué? Porque Francia y Colombia ya colaboran de manera muy estrecha y muy fuerte en la lucha contra el narcotráfico y el mar de Caribe. Pero en realidad una gran parte del narcotráfico de hoy pasa por la África. Entonces los caminos son directos por Atlántica para Europa, pero una parte cada vez más importante pasa también por los países africanos. Y sería, para los intereses de ambas partes, me parece un elemento importante. El segundo es el desarrollo sostenible, naturalmente. Francia tiene una agencia que se llama Agencia Francesa de Desarrollo, Agence Française de Développement, que apoya muchos proyectos de cooperación aquí en Colombia, pero naturalmente en África, que sea en el sector de recursos hídricos, que sea en agricultura, que sea en el sector ecológico, donde tenemos una relación muy fuerte con Colombia. Y ya estamos trabajando con la Agencia Presidencial Colombiana de Cooperación Internacional. Estamos trabajando sobre algunos proyectos que podríamos implementar en África en la margen de la cooperación entre Francia, Colombia y algunos países de África. El tercer punto que es esencial es naturalmente la educación y la investigación. ¿Por qué? Porque tenemos ya una cooperación con Colombia y Francia que es estupenda, realmente extraordinaria. Ustedes saben tal vez que Colombia los estudiantes colombianos son los más importantes en Francia después de los brasileños de América Latina, con más o menos 5.000 estudiantes. Es el segundo contingente después de los brasileños, que son más o menos 10.000. Y hay que recordar también que el número de estudiantes franceses en Colombia, en las universidades colombianas, es el más importante
de todos los países europeos y el mismo en el tercer lugar de los estudiantes extranjeros en Colombia, después de los mexicanos y de los chilenos y argentinos, pero no sé si argentinos. Entonces, el número de estudiantes franceses aquí en estas universidades colombianas es en tercer o cuarto lugar del mundo. Y naturalmente, la cooperación, para mí es un sector que considero como fundamental. La cooperación en el sector de la investigación y de la educación superior, ¿no? Es un elemento fundamental porque hablamos del futuro, hablamos de una cooperación con ustedes. Son ustedes que van a ser la realidad de nuestros lazos en los años que vienen. Entonces, a partir del momento que una cooperación es muy estrecha entre los redes universitarios, y ese es el caso entre Francia y Colombia, podemos realmente hablar y pensar en el futuro. Y en África, me parece fundamental que un país como Colombia, como Brasil, que tiene realmente un nivel de calidad de universidad muy grande, que tiene también una cultura que me parece interesante, podría ser un camino de cooperación entre nosotros, los sistemas universitarios franceses y los sistemas universitarios colombianos, como algunos países de África. Y en fin, la gobernanza también y derechos humanos. Colombia tiene una historia reciente o menos reciente, trágica. Hasta ahora el país tiene naturalmente problemas que todos y todas saben. Es complicado con una presencia de grupos armados, de inseguridad, pero justamente lo que me parece el más interesante, no el más interesante, uno de los puntos que me impresiona mucho es la resiliencia del país, de Colombia, que se confronta desde hace 40 años y más a una situación de inseguridad muy grande. Y a pesar de todo, realmente me parece que este país, primero, tiene una resiliencia impresionante y segundo, no diría que resolvió todos los problemas, pero con los acuerdos de paz, con todo el conjunto de disposiciones y también el empeño de la sociedad civil. Tiene una experiencia, experiencia que debería compartir con países que son en situación también de difícil de guerra o de posguerra. Y yo pienso, por ejemplo, a la situación del Sahel, donde, como dije, era embajador en Níger, y que está confrontado a una situación de gran instabilidad y de terrorismo islámico. Pero lo que me pareció, que me impresionó, que me pareció muy fuerte cuando llegué aquí, es que hay similitudes grandes entre la situación que existe en estos países con un terrorismo que en realidad se llama terrorismo islámico, pero que en realidad es un terrorismo económico, es un terrorismo de tráfico. Los yihadistas de las fronteras entre Mali, Níger y Burkina Faso son en primer lugar traficantes de armas, traficantes de drogas. Tienen un verniz de islamismo, de lucha pro-islámica, pero en realidad el funcionamiento de los grupos islámicos son exactamente los mismos que nos podemos
observar aquí con algunos grupos terroristas que se presentan como grupos revolucionarios, pero que en realidad son, en primer lugar, grupos de traficantes. Y las situaciones, las organizaciones sociológicas de los grupos, la manera de reclutamiento de los grupos terroristas, de las personas, no son tan diferentes entre lo que podemos observar en esta región y que podemos observar en el interior de Colombia. Entonces, todo eso me hace decir que realmente la experiencia de Colombia en este sentido podría ser realmente un elemento muy positivo para una transferencia de experiencia, una transferencia también de solución prácticas y sobre todo sobre la demostración de la capacidad de movilización de la sociedad civil, que para mí aquí es de una cierta manera ejemplar y que podría ser inspiradora también para las sociedades civiles de algunos países africanos. Entonces ya, pues, no voy a parler longtemps, ya mucho tiempo, pero hablé más de una media hora, pero bueno, naturalmente estoy a su disposición para responder y contestar sus preguntas. Sí. Hola, para usted, ¿cuáles son las expresiones del cambio de posición? C'est français. Il y en a combien dans la salle de français le plus? Ah oui, d'accord, oui. Bueno, vamos a la sección de preguntas, por favor. La señora aquí. ¿Cuál es su explicación del cambio de posición de Francia hasta el Sahara Occidental? Ah, oulala. Es un asunto, realmente, es un asunto muy complicado. No es un cambio totalmente de posición. En la realidad, hacía mucho tiempo que Francia era una situación de equilibrio entre Argelia y Marruecos. Y la decisión de, en realidad, tomar una posición cerca del Marruecos contra Argelia, o contra la posición de Argelia, es el resultado de una reflexión estratégica a largo plazo también. Porque hay que recordar que, fuera de los Estados Unidos, España y algunos otros países de Europa había tomado esa posición en rol de Marruecos. Francia, por causa de sus relaciones entre los dos países beligerantes que son Marruecos y Argelia, hacía desde hace 10 años una posición sur la crête. A un momento fue una decisión política también del presidente y del gobierno de, bueno, considerando que no había posibilidad realmente de encontrar una solución política con Argelia también sobre el Sahara Occidental, y decidió de tomar la decisión de ¿cómo decir? Tomar la posición de Marruecos. Bueno, no podría explicarlo diferentemente que es. Gracias. Buenos días, embajador. Mi pregunta va dirigida a la agenda de la política exterior francesa con respecto al cambio climático en América Latina. No sé si nos puede expandir un poco más el punto que tocó al respecto.
Bueno, es una buena pregunta, un poco fuera del asunto de África, pero Francia está uno de los países más empeñado e involucrado con la política de cambio, de lucha contra el cambio climático. Y tenemos una relación más que una relación, una estrategia común con Colombia sobre ese asunto. Entonces, vamos a organizar en el mes de junio la cumbre de los océanos en Nice, el día 8 y 9 de junio, porque consideramos, y es un asunto que el presidente Macron tiene realmente fuerte, es que el cambio del clima también es un problema de los océanos. Y estamos realmente, queremos y esperamos que un acuerdo podrá salir de esta cumbre que permitiría realmente regular también el comportamiento de los estados en las regiones oceánicas. Desafortunadamente, ustedes saben que los Estados Unidos se retiraron del Acuerdo de París, de nuevo, más una vez, que no asistirán a esta cumbre de los océanos, pero realmente Francia es uno de los países que está más empeñados sobre la lucha contra el cambio climático y más una vez con Colombia sobre la biodiversidad, sobre algunos asuntos. Estamos más que trabajando juntos. Estamos construyendo una estrategia común sobre estos asuntos. Gracias. Hola señor, muchas gracias por su charla. Tengo una pregunta sobre lo que podemos llamar una bipolaridad de Francia al extranjero, porque usted ha hablado mucho de las acciones del Estado francés para desconstruir las relaciones entre Francia y África, pero los africanos ven que hay actores particularmente privados que tienen acciones en África que son muy malas, como por ejemplo en Uganda Total, o también en Argentina hubo empresas francesas que tenían acciones muy malas. ¿Y qué medidas podemos tener para que las charlas del Estado y las acciones del Estado se ven también en el sector privado y en las grandes empresas? Son franceses que preguntan. Sí. Son generalmente los franceses que preguntan eso. Hay que recordar dos cosas. Hoy, en los países del Sahel o en los países de África, los intereses franceses representan menos del 3% del comercio internacional. Entonces, cuando se habla de las empresas francesas, en realidad, desafortunadamente, porque yo pienso realmente que no es una buena cosa, sino para las empresas, la Francia como para África. La casi totalidad de las empresas francesas salieron de África francófona. Por ejemplo, en Níger había una empresa francesa, la única realmente era Orano, que hacía la extracción del uranio. Se habla mucho de los intereses mineros franceses, etcétera, en el Mali o en el Burkina Faso, solo para decir que no hay una empresa francesa que hace extracción minera en estos países. No hay una. Son canadienses, son rusas, son turcas, son chinesas. Y en Níger, toda la producción del petróleo, por ejemplo, toda, de la extracción hasta el refinado, pasando para el transporte, son los chineses. Entonces, usted habla de Total. Bien. Total conozco bien porque era embajador en Angola. Angola es el primer país y la presencia de Total es muy fuerte. No voy a decir que Total es una empresa moderna que no tiene nada a se reprocher. A reprochar, naturalmente. Pero
¿Ustedes conocen una empresa que no tiene nada a reprocharse? Que sea francesa, italiana, chinesa, rusa u otra. Entonces, la realidad es que el Estado francés, como nosotros, tienen que tener un discurso que sea más en conformidad con sus principios. Esto concordo. Pero las empresas tienen sus intereses y a pensar que tenemos que cancelar la realidad del mercado, del mercado y de las reglas del mercado, las empresas como Total no tienen nada a render cuenta al Estado francés, que no es mismo uno de los accionarios de Total de hoy. El Estado francés no tiene 1% de la acción de Total. Hay muchas empresas que podrían decidir cómo se hace. Por ejemplo, muchas empresas deciden instalarse en otros países y considerar que son ahora holandesas porque los holandeses, por ejemplo, que son grandes, un país que generalmente tiene una ética, que pone una ética a nivel muy alto, en la realidad no son tan observadores cuando hay que recuperar y recibir los impuestos de las empresas internacionales. Entonces, no voy a decir que el mundo es perfecto, que Francia no tiene nada a reprocharse, naturalmente. Pero me parece, y por ejemplo, en Angola, Total, y conozco bien este país, Total no tiene un problema con la población de Angola. Total construyó escuelas, Total está financiando muchos proyectos. No voy a decir que Total es un país, que Total es una empresa extraordinaria, pero en algunos países Total no tiene problema. Usted está hablando de Uganda. Bueno, realmente no conozco principalmente a través de los medios lo que está ocurriendo en Uganda. Pero yo veo también cómo Total funciona. Yo vi cómo Total funcionaba en Angola. Más una vez, no tengo la certidumbre de que Total es una empresa totalmente ética. Pero si empezamos a hablar de las empresas totalmente éticas, totalmente en el sector del petróleo, no sé si hay muchas empresas que podrían ser con la imagen de una sociedad de una empresa totalmente ética. Pero más una vez, la realidad de la presencia económica en África, en los países de África francófona, está disminuyendo cada vez más. Por ejemplo, la casi totalidad de las empresas francesas que estaban en Senegal están saliendo del país. Todo el sistema bancario que era presente, que sea BNP, Crédit Agricole, Société Générale, etc. Todos están se retirando de África. Personalmente, yo pienso que es una situación muy mala. ¿Por qué y para quién van a ser sustituidas? Para las empresas chinesas o para las empresas de los bancos indianos. En materia de ética, no soy totalmente convencido que los bancos chineses o indianos sean más éticas que los bancos franceses. El futuro lo dirá. Vamos a ver. Je sais que je ne l'ai pas convaincu, mais c'est pas grave. Por aquí en día, ya te voy a hablar. Buenos días, embajador. Tengo una preguntita también sobre más o menos el mismo sujeto. Es que, según usted, las relaciones, digamos, conflictivas con ciertos países de África se debe únicamente a la presencia de China o de Rusia sobre su territorio. O tal vez hay otra cosa.
naturalmente hay otra cosa, pero hay que observar que China está presente en África desde hace más o menos ahora, más o menos 30 años. Presencia económica chinesa llegó más o menos en esta época. Y es interesante ahora de escuchar también los africanos sobre la realidad de las relaciones, entre comillas, win-win comerciales entre China y los países africanos. Por ejemplo, hoy el continente africano tiene más o menos una deuda de más o menos 150 mil millones de dólares con China. El continente es el más endeudado del mundo por China. China no hace ningún regalo, todo se paga. Y un país como Angola, que más o menos conozco bien, que es el país más endeudado con China, ahora está observando, está constatando la realidad de su situación totalmente presa con China. Entonces, no me parece que el modelo económico y de cooperación que existe con China sea a largo plazo realmente una opción y una solución para África. Sobre los rusos es una otra cosa. Los rusos no hicieron inversiones económicas en el continente africano. El único sector de inversiones de Rusia en África son en el sector del minero, principalmente los diamantes, y algunas mineras en África del Sur, en Angola y en algunos países. En la región del Sahel, por ejemplo, los rusos no financiaron ni una escuela, una estrada, financian solo los dispositivos militares y de seguridad, y en realidad no financian, venden. Y el grupo Wagner, que yo vi los mis propios ojos, no es un grupo gratuito. En Mali, el costo de la presencia rusa en Mali es de más o menos 15 millones de dólares por mes, que el gobierno de Mali paga para recibir esta seguridad, entre comillas. Y Rusia en realidad no tiene una estrategia de presencia económica en África. La voluntad de Rusia en África es principalmente abrir un segundo front después, y realmente aumentó, creció la presión rusa después del inicio de la guerra en Ucrania. Y eso puedo decir y puedo testimoniar que en esta época era embajador enviado especial para la diplomacia pública en África, y lo primero en esta era realmente observar y ver cómo Rusia había organizado su política a través de las redes sociales, etcétera, de desinformación. Entonces, Rusia en realidad está en una lógica que no es una lógica de desarrollo realmente del Estado, de los estados de los países, pero de una presencia estratégica, construyendo relaciones particulares, principalmente con los regímenes que no son regímenes democráticos, las juntas militares, y esperar al final destabilizar, y lo logró en parte, destabilizar los países occidentales. Y Francia fue la primera mira en esta historia, porque Francia era tradicionalmente uno de los países más presentes en África.
Pero China y Rusia son dos lógicas totalmente diferentes. Y no diría que todo viene de la presencia china o de Rusia. Naturalmente, los occidentales, a comenzar por los franceses, hicieron muchos errores, sin duda, sobre su política, su comportamiento, etc. No voy a decir el contrario, pero hay que realmente ver cuáles son los objetivos estratégicos a largo plazo y cuáles son realmente las voluntades de los diferentes estados. Y en el caso de Rusia, es realmente una voluntad de destabilización de los países occidentales a través de un reforzamiento de presencia rusa que existía, porque no hay que olvidar que durante la Guerra Fría había ya una batalla, una pelea entre Occidente y el bloque soviético en África. Los países como Mali, Guinea-Conakry, ya tenía históricamente una influencia soviética de esta forma. El país de Angola fue un país que empezó como 14 años de guerra civil entre el momento de la descolonización, entre 1961 y 1964, momento que Angola accedió a la independencia, y empezó inmediatamente con la guerra civil de 20 años. Más o menos fue una guerra entre el bloque soviético y el bloque occidental, que demoró hasta los años 90, al principio de los años 2000. Pero la Unión Soviética y ahora Rusia tiene una visión de su presencia en África que en realidad una voluntad estratégica de destabilización de los países occidentales. Y el resultado es más o menos eficiente. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es la posición de Francia respecto a la posibilidad de una futura integración del continente africano y qué papel tendría el Estado francés en este proceso de integración? Perdón, no escuché el final de su pregunta. Okay. ¿Qué papel tendría el Estado francés en este proceso de integración? De África. Más una vez, hay que recordar que África tiene 54 países y que no es un bloque único. Es una realidad que el continente africano no tiene el espacio que debería tener en las relaciones internacionales, en las instituciones internacionales, a comenzar a empezar con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Unión Europea. Hay que saber que Francia desde 2005 tiene una posición muy clara sobre la necesidad absoluta de ampliar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con al mínimo 2 sillas para el continente africano. Francia, que es el único de los 5, Francia es el único de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad que tiene esa posición. Los otros, a comenzar con los chinos y los rusos, nunca decían y tenían la posición clara de ampliar el Consejo de Seguridad con otros miembros permanentes, principalmente con los africanos. Y nuestra posición es clara desde 2005. Tenemos que ampliar con el Consejo de Seguridad con más o menos 10 miembros permanentes, cuyos 5 miembros permanentes suplementarios que deberían venir de África, de América Latina y más un de Asia. Y hasta ahora nunca esta reforma se concretizó principalmente por la oposición de los otros miembros permanentes y también porque
los africanos nunca lograron a definir cuáles serían los dos países que podrían participar del Consejo de Seguridad. Había las ideas de África del Sur, Nigeria u otros, pero nunca se lograron tener un acuerdo. Y es la misma cosa para América Latina, porque en esta época había un debate sobre la presencia de un miembro permanente a más del continente latinoamericano en el Consejo de Seguridad. Había en competición entre comillas, Brasil y México, y nunca se lograron a un acuerdo para saber cuál sería el país miembro. Entonces, para terminar sobre este asunto, realmente Francia y todos los actos en las instituciones internacionales multilaterales nos demuestran que Francia fue siempre un advocado de la presencia y de la ampliación de la presencia de los países africanos en el sistema multilateral, el sistema internacional. Porque no es normal tener un continente que hoy casi, quizá mañana el continente con casi 2.000 millones de personas y con una representación tan limitada en realidad en el sistema multilateral. Más una. Buenas tardes, muchas gracias por tomar el tiempo para nosotros. Mi pregunta es lo siguiente, es que he oído muchas personas intelectuales de países de África francófono que dicen que todavía Francia tiene a veces actitudes como neocolonialistas. ¿Qué le parece eso? ¿Creen que es verdad o no? Y también qué Francia puede o debe hacer para que esas cosas, como para arreglar esas cosas, y sé que usted de neocolonización. Gracias. El tema bueno, podríamos hacer una reunión especial sobre ese asunto, sobre ese tema, porque el término neocolonialismo sería interesante hacer una definición del término neocolonialismo, ya para comenzar. Que en Francia haya personas y comportamientos neocolonialistas, sin duda. Tenemos con los africanos francófonos una relación que para mí es una relación principalmente esquizofrénica, totalmente esquizofrénica. Y es el resultado de nuestra historia, con los lados sombras y los lados menos sombras. Pero los mismos africanos, voy a contarte una historia para definir. Después de la muerte del Marshal Déby, del jefe de Estado de Chad, el presidente Macron fue muy criticado sobre el fato que iba para intronizar, entre comillas, su hijo, que era un comportamiento neocolonialista, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta época era un enviado especial para la diplomacia africana y el presidente francés me pidió de encontrar, de tener un diálogo con los principales representantes de la diáspora de Chad, chadienne, y de los chadianos que viven en París. Y hay que también saber que la mayoría de los opositores del gobierno de Déby, que son los primeros a considerar que Francia tiene un comportamiento neocolonialista, todos viven en París. Todos viven en Francia, con el estatus de refugiados políticos. Entonces encontré y pasamos más o menos 3 horas de discusión con los representantes de esta diáspora chadiana. Y durante 3 horas me explicaron que Francia no tenía que continuar a tener un comportamiento neocolonialista, que debería tener, que el Chad debería tener su propia historia, su propia vida, y que realmente debíamos
debíamos tener una otra posición y no interferir en la política chadiana. Bien, entonces, al final de 3 horas de diálogo, a ver, bueno, ¿cuál es el mensaje que ustedes querían pasar al presidente de la República Macron? Respuesta. Hay que decir al presidente Macron de organizar en París una reunión sobre el futuro del Chad, con todos los opositores y con todos los partidos, porque no queremos ir para Janina, que tenemos el riesgo de ser asesinado, etc. Y Francia es el único país que podrá resolver a largo plazo la situación de Chad. Entonces, durante 3 horas me explicaron que no debíamos continuar a interferir en la política de Chad, y al final el pedido era de organizar en París una reunión sobre el futuro de Chad. La responsabilidad es global. Tenemos una responsabilidad evidente. Si después de 60 años de independencia podemos escuchar este tipo de respuestas, manifestamente hay un problema. Pero no es tan simple que lo parece de primer lugar. Embajador, muchísimas gracias por su intervención. Hemos aprendido mucho de usted y de nuestras relaciones con Francia y el África. Muchísimas gracias a todos ustedes, a nuestros queridos colegas, docentes y profesor, por el día de hoy. Gracias.